Voy a contarles por qué elegí esta historia, que enseguida voy a narrar. Porque cuando hablamos de los derechos humanos a lo largo de la historia del hombre, hablamos de lo que no se cumplió, hablamos de la injusticia, hablamos del abuso de poder, hablamos de corrupción, hablamos de impunidad. Todo eso que hace que esos derechos humanos no se cumplan y que muchos otros tengan que salir a las calles a exigir que se haga lo contrario. Este personaje, don Segundo Menchaca, es un personaje creado por un escritor uruguayo. Se trata de Serafín García, que vivió entre 1908 y 1985. Mario Benedetti dijo alguna vez que este personaje del comisario Menchaca se basaba en historias reales. Menchaca, un comisario rural de fines del siglo XIX, que en sus partes, en sus informes, en realidad a sus jefes políticos y a su jefe de policía, dejaba reflejada, a veces con ignorancia y otras veces con altanería y soberbia, la impunidad de la época. Solía decir Menchaca que cuando no hay coima, hay delito. Y esta frase lo pintaba de cuerpo entero. Pero no solamente a Menchaca, en realidad pintaba una época que pareciera no ha terminado. El triunfo del Malacara, así se titula esta narración que se sitúa en Puntas del Arroyo Chico, en septiembre de 1895. Señor jefe político y de policía, adjunto al presente parte reservado, tengo el placer de remitir a esa jefatura en calidad del cuerpo del delito que más abajo me dignaré detallar al ciudadano Martínez Pereira, orientalo, de 45 años de edad y de profesión sentenciador de carreras, cuyo individuo tuvo el descaro de querer perjudicar mis legítimos intereses privados en la penca corrida ayer en el paso de la avestruz, dando por ganada dicha penca al loburno de Uranes, cuando la verdad del caso es que mi Malacara la vendió a fiador, como bien a las claras lo vio Dios y todo el mundo, menos este bellaco y los de la parcería de Loburno. Como Usía no ignorará, supongo, nadie puede ser al mismo tiempo juez y parte en asuntos de esta laya, como con toda clarividencia lo establecen nuestros códigos patrios. Visto lo que antecede, el suscrito tuvo que embestirse de sus sacrosantos fueros autoritarios y a abrir a encuentro limpio de caballo el borbollón de gente que se había aglomerado en la sentencia, luego de lo cual se apersonó el otro sentenciador, el caracterizado vecino sesional don Amapolo Gutiérrez, viejo servidor del país y del partido, y agarrándolo virilmente de la golilla, le dijo hirviendo de justa indignación: «Usted sabe bien, don Amapolo, que mi Malacara le ganó en buena ley a este sotreta. Declárelo sin miedo nomás, que acá estoy yo para respaldar su equitativo fallo con la punta y el filo de mi glorioso sable, siempre pronto a desenvainarse en defensa de las buenas causales». Don Amapolo, atendiendo a tan delicada insinuación, en un gesto espontáneo que mucho honra los limpios anales de su vida pública y privada, gritó valerosamente que había sido mi parejero el ganador de la penca, luego de lo cual procedí isofato al cobro de la parada. Pero como el tramposo seguía alegando que aquello era un abuso, y hasta se permitió decir que ese tecorreto servidor del país se
prevalecía de su autoridad para cometer toda clase de atropellos y de barbaridades, no tuve otro remedio que arrimarlo al código, a fin de evitar que sus murmuraciones perjudicaran el buen nombre de esta culta y altiva policía que dignamente encabezo. Modestia aparte. Reducido a prisión, el causante previos los 3 o 4 planchazos que, como advertencia a los mirones, me vi en la triste necesidad de aplicarle, lo hice atar por debajo de la barriga de su caballo y lo conduje de cuerpo presente a este irreprochable antro de justicia y de seguridad pública, metiéndoselo hizo facto en el cepo para que aprenda a no descatarse ante los encargados de velar por el orden. Por si fueran pocas las razones expuestas, debo agregar que este tramposo es un mal pelo de la peor calaña y que más de una vez se ha desbocado contra el pacífico y ejemplar gobierno que usted y yo representamos. En vista de lo cual, espero que me lo tenga a la sombra un tiempo largo para evitar que siga dando trabajo. Sin más, me despido subalternamente de usía, a cuyo elevado criterio no escapará que en el presente caso, como en tantos otros ya pretéritos, el suscrito ha sabido cumplir con su deber. A ruego del comisario don Segundo Menchaca, por no saber firmar, Esmeraldo Cipitrías, escribiente, por la copia, Simplicio Bobadilla. Así termina este relato, el triunfo del Malacara y el accionar de este comisario, que se remite a sus jefes políticos y de policía con una conducta, con una forma de pensar, con esa misma conducta y esa misma forma de pensar que tantos atropellos, tantas pérdidas, tanta historia negra le ha generado a toda la humanidad.